Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a su podcast de confianza, Voces de Papel. El día de hoy les saludamos Jimena, Julia e Ilse, con un tema que como siempre es interesante, pero además de interesante es muy importante, y es si existe realmente la inclusión racial en el cine. Porque actualmente y recientemente vemos muchas veces películas con protagonistas afro o indígenas incluso, tanto en películas infantiles como en películas hollywoodenses. Pero hay que tener claro que una cosa es que aparezcan y otra cosa es que realmente se incluyan a estas personas en esta parte de la industria cultural. Porque también hay que tomar en cuenta las realidades de estas personas, qué tanto se plasman este tipo de situaciones en el cine y qué tanto se toman en cuenta y cómo los ve. Además, eso es algo también muy importante, cómo los ve la gente que consume o que consumimos este tipo de películas, cuál es la percepción, cuál es la idea que da y que transmite el incluir a estas personas en el cine. Para eso, como ya se dieron cuenta, tenemos una voz nueva, que es la de Ilse, quien va a estar trabajando con nosotros sobre este tema. Ilse estudia, al igual que nosotras, la licenciatura en estudios latinoamericanos y tiene como tema principal de interés las prácticas letradas de mujeres esclavizadas en el siglo XIX. Ilse nos va a introducir un poco más en el contexto de este tema, ayudándonos a que nos quede un poco más claro en qué consiste la industria cultural. Y pues bueno, te escuchamos, Ilse, ¿cómo estás? Muy bien, Jimé, muchas gracias por la invitación. Pues como ya mencionaron antes, estaremos hablando un poco de la definición de la industria cultural. Me gustaría partir diciendo que es una definición que dieron unos alemanes llamados Max Horkheimer y Theodor Adorno, en la cual mencionan que la industria cultural pues es como esta industria del entretenimiento que puede abarcar muchísimos campos como el cine, la televisión, la radio, etcétera, etcétera, en la cual pues se presentan muchos valores, creencias, ideas que vemos representadas a través de estas películas. Bueno, en este caso, como estaremos hablando de cinematografía, iré un poco más enfocada hacia allá. En ese sentido, pues menciona que la industria cultural puede diversificar sus ideas y diversificar como a las personas que están representando tal industria, ¿no? En ese sentido, podemos como ejemplificar con el hecho de que hay películas de los años 70 en los cuales presentan como a personas negras o de una forma muy racial, ¿no? No obstante, en los últimos años y en la última década hemos visto una aparente inclusión por parte de esta industria, ¿no? Lo que sostienen estos autores es que muchas de estas inclusiones realmente no es por la preocupación de que estas personas se integren en estas nuevas narrativas, sino que se trata de un sistema económico, ¿no? En donde buscan atraer más público para obtener más ganancias. Sí, bueno, ya también como lo mencionaba Ilse, uno de los principales, de las principales características de la industria cultural es la falsa inclusión, y uno de los ejemplos que vamos a abordar a profundidad es el caso de Pocahontas, la película de Disney que es del año 1995, dirigida por Mike Gabriel y Eric Goldberg. Y bueno, hablar de Pocahontas es bien complicado, ¿no? Nosotras encontramos muchas críticas, pero pues comencemos ahora sí que desde el inicio de la película y de las primeras escenas. Y de hecho la primera canción que suena es cuando los colonos se suben al barco y cómo son despedidos por sus familias, ¿no? Y cómo se les ve como héroes. Y es aquí cuando nos presentan a John Smith, que va a ser ahora sí que el enamorado, entre comillas, de Pocahontas. Y bueno, él también es un hombre blanco, es un hombre inglés que llega al continente americano. Y bueno, este es uno de los principales puntos.
pero hablando un poco más de la historia real de Pocahontas, pues Pocahontas, cuando llegaron los colonos ingleses, era una nativa americana que pertenecía a los Powhatan. Y bueno, cuando llegan los ingleses, Pocahontas tiene alrededor de 13 años. Y esta es la primera diferencia que vemos con la película, ¿no? Porque en la película se nos presenta a una mujer ya adulta, una mujer con características que se le pueden atribuir a los estándares occidentales de belleza. Y también tenemos este discurso que los gringos manejan un montón en sus películas, ¿no? Que es de como de alguna manera justificar la colonización, o sea, esto se puede ver muy claro en el discurso que tienen acerca del Día de Gracias y de cómo los colonos y los nativos americanos compartieron la mesa, ¿no? O sea, el hecho de que digan que compartieron, no que invadieron, no que hubo un genocidio en Estados Unidos por parte de los colonos, eso no lo mencionan. Y Pocahontas es una película, sí, dirigida hacia un público infantil, pero que tiene un discurso meramente colonialista. Y además, creo que la idea que transmite Pocahontas, o sea, la idea principal es que se junta una americana, una mujer nativa americana, con un inglés, con un europeo, un occidental, y se enamoran. Y es un amor romántico, pues muy normal para la época, incluso podremos decir muy normal para nuestra época, pero creo que el mostrar así esta interacción entre una mujer nativa americana y un hombre occidental borra por completo la violencia que vivieron las mujeres americanas con la llegada de la invasión europea. Porque el proceso de mestizaje, el proceso de la mezclanza de las razas, no se dio por medio del amor. No se dio por medio de que un hombre se enamorara de una mujer indígena y entonces quisieran casarse y ser felices para siempre y se amaran. No, o sea, fue un proceso el cual hizo pasar a las mujeres por una violencia sexual, por una serie de abusos, de raptos bastante fuertes, y tan es así que la misma historia real de lo que se conoce como Pocahontas es que a esta niña de 13 años la raptan. Es decir, la raptan, se la llevan y luego la bautizan. Y la bautizan ya en Inglaterra, perfecciona su inglés y después regresa, ¿no? Regresa a América, y esto hace que se demuestre, por decirlo así, una victoria de los colonizadores al decir que sí, o sea, nuestra mezcla fue perfecta y entonces tuvimos una victoria. Y qué mejor que mostrar esta victoria con una mujer indígena que se casa con un hombre occidental. Sí, igual como mencionaba Jimena, tenemos dos versiones. Tenemos la versión de Disney, que es la que nos cuenta que ella tuvo un amorío con John Smith. Eso jamás se comprobó, no se tienen pruebas de que ella lo haya dicho o de que él lo haya confirmado. Lo que sí él dijo, y lo que quiero recalcar, que nada más existe la versión de él, es de que Pocahontas, o también, bueno, su nombre real era Matoaka, saltó sobre él para evitar que su padre lo asesinara, cuando realmente no es así, ¿no? De hecho, hay muchos historiadores y antropólogos que ponen esta versión en duda porque puede que en realidad haya sido otro rito y Smith lo confundió completamente, ¿no? O ya de plano se lo sacó de la manga y lo inventó. Entonces también hay que pensar mucho en cómo Disney crea este amorío entre dos personajes que sí existieron, igual como decía Jimena, pues Pocahontas es el éxito, ¿no?, de la colonización,
y de cómo es llevado a la televisión para niños, ¿no? Y también cómo niñas que son indígenas se ven reflejadas en la televisión. Bueno, ya retomando lo que menciona Jimmy respecto a la colonización como un proceso muy violento, me gustaría retomar la idea de que Disney maneja una narrativa en la cual John Smith se enamora de Pocahontas y a través de esto pues inicia toda una historia, ¿no? Lo que no hay que olvidar es que durante este proceso histórico pues existió no solo la esclavitud africana, sino también esclavitud indígena, ¿no? En ese sentido, pues muchas de estas mujeres tenían como trabajos menos, entre comillas, pesados que el de los hombres, porque las mujeres eran de suma importancia para continuar con todo este sistema esclavista. Entonces, bueno, solo era como acotar ese punto. Sí, y algo que también retrata Disney de una manera bastante burda es la espiritualidad, ¿no? La religiosidad de Pocahontas, ¿no? De la cultura, de las culturas americanas, ¿no? Porque hasta parece que pensar en Pocahontas es englobar a todas las culturas americanas que existían para ese momento. Bueno, lo que hace es que en la película se retrata, ¿no? Que Pocahontas quiere ir con John Smith porque su espiritualidad le dijo, ¿no? Que ese era el camino, ¿no? Porque un árbol, ¿no? Espiritual, un árbol consejero le dice que debe ir, ¿no? Que es su destino, que es su camino, porque como llegan, ¿no? Europeos, pues qué mejor que hacerte o acercarte a este mundo porque, o sea, lo hacen ver como que es mejor a lo que ella está acostumbrada, ¿no? Y es que creo que todos estos procesos nos hacen ver que esta inclusión es meramente lucrativa, porque no retratan una historia real y sí se entiende, ¿no? Que es una película para niños y entonces no se puede hablar como de algo tan crudo, tal vez, pero eso no quiere decir que tengan que echar mentiras, ¿no? Sin embargo, lo hacen y bueno, esto creo que nos hace tener bien claro que la industria cinematográfica para niños toma temas bastante serios y los convierte como en algo para vender y ya. O sea, yo no sé ustedes, amigas, a qué edad vieron Pocahontas, pero, o sea, si yo me pongo a pensar, o sea, yo la vi de niña y jamás me hubiera imaginado que ahorita estoy haciendo una crítica a Pocahontas, ¿no? O sea, te pones a pensar y a la edad que ven las niñas, los niños estas películas, no estamos conscientes de muchas realidades. Sí, yo creo que hasta simpatizas, ¿no? Con John, o sea, porque te lo pintan como el héroe y aparte Disney tiene como este recurso de meter animales muy simpáticos, entonces igual como que el mapache, ¿no? En este caso, o el colibrí, que tú dices como, no, pues sí, ¿no? Esa película está llena de amor y qué bueno que Pocahontas se sacrifica. Pocahontas se quedó, ¿no? O sea, hasta te pones triste porque Pocahontas no se fue con John Smith. Ajá, sí, claro, ¿no? O sea, y sí es como, no, porque dejas que se vaya, si era tu amor ideal, ¿no? Y odias, bueno, tal vez no es un odio, pero sí no te agrada Kakun, ¿no? Que es con el que se quiere casar, bueno, con el que la quiere casar su papá. Ahí sí hay como cierta aversión a él, ¿no? Como cierta aversión a la misma cultura de Pocahontas. Entonces sí, creo que es complicado hablar de Disney, ¿no? Porque son películas con las que crecimos, pero no sé, o sea, ya ahorita viéndola como adulta, pues sí es como chale, ¿no? O sea, ¿cómo consumíamos esto de niños? Y también cuestionarnos mucho el por qué Disney hizo esta película en el 95, porque realmente no es una película tan vieja. Y bueno, sí, como mencionan, o sea, creo que nadie va a ver la película de morrita diciendo, oye, pero ¿por qué pasó esto si esto fue un genocidio, no? O sea, obviamente no, pero lo que sí pienso es como Disney nos maneja como esta idea del deber ser de una mujer nativa americana, ¿no? Porque además de eso, muchas
incluso en la fecha, ¿no? ¿Cuántas niñas piden, no sé, ¿no? Su disfraz de Pocahontas, su fiesta temática de Pocahontas y demás, sin ver realmente qué es lo que pasa detrás, ¿no? Y que además de esto, pues, creo que la idea de que los padres o los adultos responsables en ese tipo de fiestas pues tampoco cuestionan un poco del por qué de repente esos disfraces pueden caer en lo racial, ¿no? Entonces, no sé, para mí es un tema muy complejo que incluso se podría abordar en otro episodio, pero pues nada, solo como Disney nos maneja como esta exotización y el deber ser a veces, o esos roles de género, ¿no? Y lo que me pongo a pensar con lo que dice Ilse es muy importante porque sí hay como muchísimos disfraces que retratan no solamente, por ejemplo, en este caso a Pocahontas, ¿no? También disfrazarse de Mulan es, o sea, algo como, pues muy similar, ¿no? Como aculturizar de alguna forma, ciertos, no, más bien como banalizar ciertas culturas como para, exacto, tener este punto de apropiación cultural, ¿no? Los que se disfrazan de nativos americanos, los que se disfrazan así como de Mulan, ¿no? De guerrero, de los que se disfrazan de hawaianos, ¿no? Como todas estas, pues sí, banalizaciones de las culturas pasa muy seguido. Y otro ejemplo que también, no sé ustedes qué piensen sobre La princesa y el sapo. Creo que por un lado causó mucho revuelo porque decían que era la primera princesa, princesa entre comillas, que salía en una película de Disney y que es afro, ¿no? Que es una mujer negra y entonces, o sea, por un lado es como de sí, qué inclusión, que por fin una mujer negra es protagonista de una película de Disney, pero qué, no sé, ustedes qué cosas ven ahí que no van. Para terminar de hilarlo con Pocahontas, a mí me parece que en La princesa y el sapo existe como una narrativa del deber ser del afro y el deber ser del indígena en el caso de Pocahontas. Y esto porque a lo largo de la película nos encontramos con el hecho de que están hilando o relacionando el tema de al ser una película producida en torno a lo afro, inevitablemente el tema del vudú surge dentro de esta película, ¿no? Entonces es como si estas personas practicaran el vudú y no otra cosa, ¿no? Entonces eso me parece como un estigma racial. Sí, ¿no? Y que también aquí el malo es el que practica vudú, ¿no? Y ya hay como cierta satanización, entre comillas, a esta práctica, ¿no? Que puede que sí la tengan muchas personas afro, igual como dice Ilse, es importante no generalizarlo. Y bueno, ya hablando más a profundidad de La princesa y el sapo, no sé, a mí me llaman muchas cosas la atención de esta película, ¿no? Para empezar, que está ambientada en un estado sureño donde pues se sabe que son abiertamente racistas, hasta la fecha lo siguen siendo, y aquí las personas negras, o bueno, las personas afro, entran como en todos estos estereotipos, ¿no? De ser personas muy animadas, de ser personas que todo el tiempo están cantando, a pesar de que son explotados, ¿no? Y a mí una de las escenas que me llamó mucho la atención y que al igual que cuando vi Pocahontas, ¿no? Que no noté muchas cosas porque la vi de niña, fue que en la primera escena cuando Tiana sale con su mamá de la casa donde vive su amiga rica, toman el camión y ellas se van sentadas hasta atrás, ¿no? O sea, yo no me había dado cuenta de eso porque pues eso siguió pasando hasta la década de los 60, ¿no? Que las personas afro tenían que sentarse hasta atrás de los autobuses y si una persona blanca les pedía el asiento, ellos debían dárselo. O sea, eso fue a mí algo que me resonó mucho cuando la volví a ver hace poquito. Y pues también esta primera canción de Tiana, ¿no? Ya como adulta, de
que igual se ve cierta romantización a que ella como mujer afro tenga que tener muchísimos más empleos, que no duerma y aún así estar sonriente, ¿no? Y aún así estar muy contenta y estar sirviéndole a otras personas porque ella está cumpliendo su sueño y tiene que trabajar por ese sueño. Sí, y también, bueno, regresando un poquito a lo que decía Julia de las primeras escenas, en esa misma escena del autobús se ve cómo van pasando las casas y de la casa de su amiga rica son casas enormes, ¿no? Y todas esas casas enormes de gente rica, curiosamente todos son blancos, ¿no? Y cuando Tiana llega a su casa, que es una, digamos, llamémosle colonia pobre, todos son negros, ¿no? O sea, sin excepción, toda la gente que se ve ahí es negra y creo que eso es algo, digamos, sí, hay mucha gente negra que es pobre, pero pintarlos a todos en un solo, o sea, enfrascarlos a todos en un solo nivel, ¿no? Es algo también que retrata el cómo son las cosas y el deber ser de alguna u otra forma, ¿no? O sea, los blancos son ricos, los negros son pobres. Y también en la parte, antes de que empiece el clímax de la película, se ve como Tiana está en una fiesta de disfraces de su amiga. Y curiosamente todos los que están en esa fiesta son blancos, la única negra que está ahí es Tiana. Y además lo que está haciendo Tiana ahí es servir la comida, ¿no? O sea, no está como disfrutando de la fiesta, aunque es su amiga, aunque es bien buena onda, ¿no? Y la quiere un buen y Charlotte es una tipo salvadora de Tiana, porque para empezar le da todo el dinero que necesita para lograr su sueño de su restaurante, ¿no? Y siempre la ponen como la güera buena onda, que ayuda y que no es racista, además, ¿no? Pone una película en donde se pone a la protagonista afro como una princesa, ustedes no lo están viendo, pero estoy haciendo unas comillas enormes, la ponen como una princesa, pero en realidad no es una princesa, ¿no? O sea, en realidad no pudieron hacer a una mujer afro princesa, ¿no? O sea, la tuvieron que hacer una mujer común y corriente que trabaja o que tiene que trabajar, porque además es una mujer negra muy pobre que se tiene que matar trabajando para lograr lo que quiere. O sea, simplemente le dieron un lugar. Y según Disney es el lugar que le corresponde a las personas negras porque no pudieron hacer que una princesa fuera negra por sí sola, sino que tuvieron que poner a la que iba a ser la protagonista afro como una mujer pobre, trabajadora, que necesita ayuda, ¿no? O sea, cosa que de alguna forma tristemente sí retrata una realidad, pero digamos que lo que refleja es solamente que se intenta seguir legitimando el lugar de las personas afro. Sí, y además también se ve un discurso bien fuerte sobre la meritocracia, ¿no? Que entre más le eches ganas, lo vas a conseguir cuando, igual como mencionaba anteriormente Jimena, las personas afro han sido empobrecidas históricamente. Entonces, pues, ¿qué pasa aquí con Tiana, no? Y esto de que Disney, y que esto va a dar pie a una discusión que ya vamos a tener más adelante, como que retrate ciertas realidades, pues amigas, es que ¿qué realidades puede retratar Disney, no? O sea, realmente si nos ponemos como ahí a analizar todas las películas de las princesas, pues están llenas de fantasía, ¿no? O sea, no es como que alguna de estas princesas como la Bella Durmiente o Blancanieves, la Cenicienta, a fuerza tengan que ser blancas, ¿no? O sea, porque son historias creadas, o sea, son historias construidas con un montón de fantasía, entonces, o sea, esto, ¿no? De que en La Princesa y el Sapo se le recuerde a las mujeres afro su lugar, ¿no? En la sociedad, de que tienen que trabajar, de que si quieren conseguir algo, tienen que matarse en más de un empleo, mientras las princesas blancas, pues no es así, ¿no? Tenemos el caso de la Bella Durmiente, que pues ella nada más se la pasa durmiendo literalmente, ¿no? Y eso es como
como su gran mérito. Sí, en ese sentido quería hacer como también una recapitulación de las princesas, ¿no? Y como ya mencionaron en el caso de la Bella Durmiente, o sea, en el caso de la Cenicienta, todo se arregla a través de un... O sea, creo, si no mal recuerdo, la gran aspiración de Cenicienta es cuando va al castillo y demás, ¿no? Y todo se la arregla con una hada madrina y además un príncipe, ¿no? Y bueno, ya para no mencionar todos los ejemplos, la narrativa aquí es bien distinta porque, como ya lo mencionaron antes, pues Tiana es una mujer que además se la pasa trabajando para poder cumplir su sueño, ¿no? Porque no va a venir nadie, no va a venir ningún príncipe a arreglarle y a darle como el sueño que ella quiere, ¿no? Además de esto, pues estábamos comentando que ella me parece tenía como 3 empleos, ¿no? Entonces ahí también podemos ver que pues obviamente Tiana no estaba percibiendo suficientemente dinero de las cosas que ella hacía, ¿no? O sea, al grado de llegar como a autoexplotarse para tener como ingresos suficientes, ¿no? Y además de esto me parece como algo increíble porque además de todo de las películas que estamos mencionando, La princesa y el sapo es una de las más recientes. Me parece que fue producida en el año de 2009, en el cual pues obviamente la narrativa ya tendría que ser totalmente diferente, ¿no? Sin embargo, pareciera que estuviera como en los mismos años que cualquier otra princesa, ¿no? Bueno, producida como paralelamente. Sí, claro, ¿no? Y esto no se ve con las otras películas de Disney, que ya son películas viejísimas, ¿no? El caso de Mulan, que yo creo que es de las más recientes, ¿no? O de Pocahontas también, que es del 95. Sí, o sea, se pensaría que aquí se manejaría otro discurso. Sí, y algo... Ahora, bueno, vamos a seguir por la misma línea, pero vamos a cambiar un poco de perspectiva, porque una cosa es lo que hacen los productores de la industria cultural del cine y otra cosa es la percepción que tiene el consumidor de este material. Es decir, cuando pusieron a Tiana como una protagonista afro, pero la pusieron como una mujer pobre y trabajadora, todos le aplaudieron a Disney por esa inclusión, ¿no? Pero entonces cuando Disney dice que quiere poner a una princesa como la Sirenita con una actriz afro, entonces ahí todo el mundo se vuelve loco y todo el mundo piensa que le están destruyendo la infancia y entonces empiezan a abordar un montón de cosas sin sentido, como que dicen como no, pues es que ¿cómo van a poner a Ariel, que es una sirena danesa, negra? Eso no tiene sentido. Y entonces yo me pongo a pensar y digo, o sea, ¿quieres que un cangrejo hable en una película, pero no puedes aceptar que la protagonista sea una mujer negra, ¿no? Y además como, pues, amigo, las sirenas no existen. Sí, claro, ¿no? Como que en su mente las mujeres pescado, ¿no? Existen y nada más son pelirrojas y blancas, ¿no? O sea, ahí sí no hay como una sirena que en su mente construyó como pelirroja, ¿no? Yo creo que el principal problema de la Sirenita es la narrativa, ¿no? Y lo que ella hace por un hombre, ¿no? Que es quitarse la voz. O sea, yo creo que en lugar de estar criticando quién va a interpretar a quién, deberían de realmente criticar el mensaje que da esa película, ¿no? Que también es un mensaje lleno de sacrificio hacia el amor romántico. Y que además muchas de estas críticas hacia la actriz, o sea, fue porque no está dentro de los cánones occidentales aceptados socialmente, ¿no? Porque ayer estaba pensando, bueno, cambiando un poquito, pero siguiendo por la misma línea, o sea, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ¿no? Supongo que todos hemos visto Spider-Man. Pues por ejemplo, ¿no? En las primeras películas sale una Mary Jane pelirroja, preciosa, ¿no? Y pues no pasa nada. Tengo entendido, si no es así, me corrigen, en los cómics ni siquiera sale Mary Jane, ¿no? O sea, es Gwen, y que aparte es rubia. Pero bueno, no hay problema con que exista una pelirroja ahí, ¿no? En el caso de las últimas películas donde ya sale Tom Holland, esta Zendaya, que es una mujer afroamericana, interpreta a Mary Jane, ¿no? Que es es una persona afro representando a una persona que principalmente era pelirroja, ¿no?
Y como entra dentro de estos cánones o estos parámetros de belleza occidentales, no vi ninguna queja respecto al tema, ¿no? O el por qué se está incluyendo a una actriz afroamericana, a un personaje que principalmente era pelirrojo, ¿no? En ese sentido, pues muchas de los ataques que se le daban a esta actriz que va a interpretar a la Sirenita, pues eran respecto, no tanto que, bueno, sí, como ya menciona, ¿no? Que si las sirenas son pelirrojas y que son rubias, pero además de todo era más que nada un ataque hacia la persona, ¿no? Hacia su físico. ¿Saben igual que estaba buscando ayer? O sea, googleé el nombre del príncipe Eric y amigas, yo no sabía que hay una Wikipedia de Disney. O sea, no es como la Wikipedia que todos conocemos, sino literalmente es una Wikipedia que tiene la biografía de los personajes como si fueran personas reales. Y estaba la biografía del príncipe Eric, súper extensa. Y por otro lado teníamos la biografía del príncipe Naveen, que nada más decía como se casó con Tiana y fueron felices para siempre. Y él trabajó muy duro en su restaurante de lujo. Y ya, es todo, ¿no? Porque claramente Naveen también es una persona afro, aunque es un príncipe. Bueno, en la película lo ponen como un príncipe. Pero pues, ¿qué onda, no? Como con eso que los fanáticos de Disney manejan. Y ay, amigas, la verdad es que no dudo que en algún momento nos vayan a atacar como los fans de Spider-Man, ¿no? Y a decirnos como, no, eso está mal, tú no sabes nada. Y bueno, antes de que lo olvide, también quería retomar una parte muy importante de La princesa y el sapo, porque en cualquier otra película de Disney, los príncipes quedan enamorados por la belleza de cualquier otra princesa, ¿no? En el caso de Ariel, en el caso de Cenicienta, en el caso de la Bella Durmiente, bueno, de Aurora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en La princesa y el sapo? En La princesa y el sapo, el príncipe Naveen, cuando ya es un sapo, ve a Tiana disfrazada, porque aparte ni siquiera era su ropa, era la ropa de su amiga, ¿no? Que cuando la ve vestida de esa manera, él inevitablemente quiere besarla y para convertirse otra vez en príncipe. No es como que se haya quedado deslumbrada por su belleza, porque es, ¿saben? O sea, como aquella mujer que salta a la vista de cualquier persona, ¿no? O sea, en este caso la ve bien vestida y dice, bueno, pues ella ha de ser la princesa y yo quiero volver a ser un príncipe, pues vamos, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué tan distintas son las narrativas en ambos casos, ¿no? O en estos casos de las princesas que ya hemos mencionado. Yo creo que hablar de este tema nos hace recordar que el hecho de que la gente se haya molestado tanto porque una sirena iba a ser negra solamente evidenció que seguimos siendo bien racistas, ¿no? Y aunque mucha gente se jacta y dice como de no, o sea, yo respeto a los negros, lo único que yo quiero es que se respete la historia, ¿no? Y es como, o sea, ay no, o sea, ¿quieres que... ¿Qué historia? Para empezar, ¿no? ¿Una historia ficticia? O sea, ¿eso quieres que se respete? O sea, una historia que no existe. O sea, sí, o sea, como que la gente se jacta de no ser racista, pero con este tipo de situaciones, entonces se pone al descubierto toda esta fiebre racista, ¿no? Sí, fue una fiebre de racismo horrible porque, o sea, llegaron al punto en que incluso la actriz dudó en tomar el papel, ¿no? Por tantos ataques, por tantas amenazas, o sea, no nada más se quedó en que fuera una crítica que dijeran como de, ay, no, o sea, no, es que ella no debe ser Ariel, o sea, no, ella recibió amenazas, o sea, la gente no nada más es racista, además de ser racista es muy violenta. Como qué necesidad hay o con qué derecho poder se siente la gente para hacer este tipo de comentarios. Y entonces, o sea, también nos ponemos a pensar en todas esas niñas afro que se ven reflejadas muchas veces en situaciones iguales, ¿no? Porque, bueno, lo de la sirenita evidenció o digamos que fue un ataque a gran escala,
pero todas esas niñas, ¿no? Mujeres que viven su día a día como gente normal, o sea, ¿qué tipo de ataques no reciben por el ser negras, ¿no? Y entonces esta situación la hace más grave, ¿no? Porque a esas mujeres no las atacan por interpretar un papel que según esta gente no les corresponde, sino que las atacan por ser ellas mismas o ellos mismos en dado caso, ¿no? Y creo que algo muy similar pasó aquí en México, esta evidencia de lo clasista y lo racistas que somos con Yalitza Aparicio, cuando ella iba a ir a la gala de los Oscar por su actuación en Roma, y entonces un montón de gente dijo como de, ay no, es que ella debería ir a lavar el baño mejor, ¿no? O ella va a ir nada más a limpiar después de que salgan todos los famosos güeros y occidentales, ¿no? Y tanta gente que la criticó de una forma tan violenta, que al final de cuentas ella fue a los Oscars y la pasó bien chido, ¿no? Pero, o sea, creo que sí fue algo como bien latente, que aunque la gente diga como de no, es que en México no existe el racismo. Bueno, o sea, esa es la muestra, ¿no? Y que en el caso de Yalitza Aparicio, pues podemos ver cómo es que la industria cultural, pues como se ha mencionado en el inicio, pues sí, como rige muchas creencias, ideas y demás, ¿no? En ese sentido, pues la industria cultural nos ha metido la idea de que la gente blanca y con estos rasgos como occidentales son aquellos que deben de tener estos espacios, ¿no? O sea, y lo pienso un poco incluso en las pasarelas de moda, ¿no? Porque cuando salió la noticia, o más bien salieron como sesiones fotográficas de Yalitza Aparicio usando marcas como Dior o algunas otras, la gente decía que ella no podía utilizar ese tipo de marcas, ¿no? O sea, ¿por qué? Por ser una mujer indígena. Pero ¿qué pasa si, o sea, nos vemos, volteamos a ver a las producciones cinematográficas del del cine mexicano, en las cuales se ha ridiculizado a las personas indígenas? En ese caso no se ha hecho una crítica a esas cintas, ¿no? Solamente cuando una mujer indígena que supuestamente no debería de tener esos espacios tiene un lugar en la industria, como ya sea en lo que pasó de las premiaciones de los Oscar y después esta de que marcas la vestían y la representaban y demás, la gente se estaba volviendo loca, ¿no? Y un ejemplo de lo que menciona Ilse, o sea, bien claro, es la India María, ¿no? O sea, cuando salen películas de la India María en la tele, o bueno, no sé de qué año sean las películas de la India María, pero, o sea, la gente se ríe, pero lo que se refleja ahí es una mujer indígena, torpe, ¿no? Y que hace bromas, incluso en su forma de hablar, ¿no? Me parece que es una burla grosera, pero ahí la gente no dice nada, ¿no? Ahí la gente, a eso sí le da risa, ¿no? Porque eso sí es una actuación de una mujer indígena, ¿no? Que además, la actriz, o sea, ganó muchísimo dinero por hacer esas películas, porque a la gente le gustaba, o sea, le gustaba burlarse de la interpretación de una mujer indígena pobre, tonta, y que además siempre necesita como que alguien le esté ayudando todo el tiempo, ¿no? Perdida en la ciudad, porque no sabe cómo moverse, porque no sabe cómo vivir en la ciudad. Y que al final del día mantiene como una noción de quién es el civilizado y quién no, ¿no? Entonces creo que es muy importante prestar atención a estas narrativas y el cómo el público está recibiendo como estas nuevas cintas y como la integración de nuevas personas en la industria, ¿no? Sí, claro, porque eso sí es aceptado, o sea, la India María sí es aceptada, pero Yalitza Aparicio, ¿no? Que ella se ha identificado como mujer indígena cuando ella entra a esta industria, cuando ella llega a la academia, ¿no? Que llega ya como, bueno, que ya está en el ojo público de las películas hollywoodenses, por así decirlo,
pues aquí ya no es aceptado, ¿no? Aquí ya no es válido que una mujer indígena sí sea reconocida como tal, pero sí se vale que haya una ridiculización de ella, ¿no? Y que además, como mencionaba Jimena, es interpretado por una mujer blanca. Sí, justo en el caso de Yalitza Aparicio, pues es una mujer que se denomina como indígena y que tiene esta identidad, ¿no? En el caso de la India María es toda una ridiculización hacia lo indígena sin la actriz serlo, ¿no? Entonces, pues, para irse pensando. Con esto que estamos comentando, igual me recordó a los hilos de tweets que yo vi cuando salió la película de Ya no estoy aquí, cuando toda la gente de Monterrey, ¿no? O sea, ya saben, como tipo Mariana Cantú, salió a decir como de no, o sea, los de Monterrey no somos así. O sea, en Monterrey nos vestimos bien chido y escuchamos pop, ¿no? Escuchamos a Faye. Escuchamos puro Britney, ¿no? O sea, que está chido, ¿no? Pero como negar, o sea, una cosa es criticar, ¿no? Una cosa es criticar algo que sí existe y otra cosa es negar que existan, ¿no? O sea, negar realidades que esa gente no entiende porque no son suyas y que además de que no son suyas, no se dan a la tarea, ¿no? Pongan no de investigar, pero de reconocer que en su estado no solamente hay gente rica, y de un buen de seguidores, ¿no? O sea, como con estos estereotipos de la gente de Monterrey haciendo carnes asadas con un buen de gente todos los días. O sea, no es la única realidad que existe y no tienes por qué negar y denigrar realidades que no te corresponden, porque además esa película retrata cómo llega el narco a este estado y además de que la gente empezó a negar que los cholos no existían, ¿no? O sea, que esas cosas no. También negaron que ese estado es sumamente violento por el narcotráfico, ¿no? Y eso es negar una realidad todavía más fuerte porque son gente, o sea, las personas que salen en la película son gente que se ve atravesada por completo por la violencia del narcotráfico. Es decir, su vida da un giro de 380 grados con la llegada del narcotráfico a esta zona. Son amenazados, ¿no? Son asesinados muchos de ellos y además son reclutados para trabajar dentro del narco, pero para la gente elite de Monterrey esa realidad no existe simplemente porque no es la suya y porque no es bonita. Y que además esta película, si bien como menciona Jimena, ¿no? Retrata como muchas de las realidades que se viven dentro de Monterrey, ¿no? Pero además de esto me sorprende que, por ejemplo, ¿no? Salió a la luz la película de, ni siquiera la he visto, ¿no? Pero Cindy la Regia, que es una mujer que cae en el estereotipo de, además de una mujer rubia, tonta y demás, y ahí no hubo ni siquiera una crítica, ¿no? O sea, porque era representado por una mujer blanca, simplemente. Sí, y es caer en este estereotipo como bien básico, ¿no? De que las rubias son tontas, que está bien presente en todos lados, que de hecho también estaba presente en La Princesa y el Sapo, ¿no? Volviendo un poquito allá. Y amigas, esto también me hace pensar mucho en la película de Nuevo Orden, ¿no? Porque yo veía igual mucha banda en Twitter que las comparaba y decían que es que cómo va a llegar a los Óscares, Ya no estoy aquí, y Nuevo Orden no, si ganó un premio en Venecia, ¿no? O sea, ahí qué está pasando cuando en realidad Nuevo Orden sí puede representar una realidad, ¿no? Que puede ser muy próxima por esto de la militarización y de que los pobres se rebelen y nos dominen, ¿no? Y nos maten a todos, a nosotros que somos personas ricas, blancas, inocentes. Y tú dices como, a ver... Pobres blancos. Exactamente, ¿no? Y aquí entra como este discurso del director que hasta se hizo viral, ¿no? Del famoso racismo inverso, que tú dices como, pues oye, ¿qué onda, no? O sea, realmente, ¿qué está pasando con estas personas que se sienten identificadas con esta película, ¿no? Y que realmente se sienten amenazados por las clases bajas. Y que además de todo, creo que en ambas películas
bueno, más en el caso de Nuevo Orden, toda la gente pobre es morena, ¿no? Y toda la gente rica es blanca. O sea, volvemos a las generalizaciones que, Dios mío, hay que ya empezarlas a quitar del cine, ¿no? Y bueno, solo terminando, bueno, retomando un poco el ejemplo de Ya no estoy aquí, pues es que también se nos ha enseñado que, por ejemplo, en el caso de Ya no estoy aquí, la música, ¿no? O sea, la música como, no sé, las cumbias están ligadas a estratos bajos, ¿no? Inevitablemente, y de ahí sale el tema, ¿no? De gente diciendo, pero es que aquí no escuchamos eso, como si escuchar algún tipo de música o algún género musical te empobreciera, ¿no? Porque básicamente es algo que la industria nos ha enseñado. Sí, y con esto, o sea, creo que el giro más importante es los niños, las niñas, porque, o sea, digo, no es demasiado tarde para nosotras, pero creo que si ya mucha gente, espero que no, bueno, obviamente no solo nosotras nos estamos dando cuenta de este tipo de situaciones, o sea, mucha gente también ya está dándose cuenta de esta problemática de la industria cultural. O sea, creo que lo que podríamos esperar es que para los niños y las niñas que ahorita están creciendo, pues haya un cambio, ¿no? Y principalmente, o sea, no por cualquier niño o por cualquier niña, o sea que sí, pero principalmente para las y los niños racializados, porque al no verse representados se sigue reproduciendo este esquema de inferioridad por causa de la raza, ¿no? Se le sigue como dejando a un lado, porque en primera, o sea, de forma general, nunca se piensa en los niños y las niñas, ¿no? Es decir, nuestro sistema también es bastante adultocentrista, como para ponerse a pensar que estas cosas también afectan a los menores, ¿no? A los infantes que siguen creciendo bajo estereotipos bien marcados, bajo ideas de clase. Y me recordó a un video que vi en Facebook el otro día de una mujer que está peinando a su hijita, las dos afro, y su hijita tiene el cabello bastante chino, y ella empieza a decirle que es fea, ¿no? O sea, la niña empieza a decir como de, oye, es que yo soy fea. Y su mamá se queda en shock, ¿no? Porque dice como de, oye, ¿por qué dices que eres fea, ¿no? O sea, obviamente porque lo ha de haber escuchado en algún lugar, y porque a cualquier lado que la niña voltee, no va a haber una muñeca de su color de piel, no va a ver reflejada en la televisión a una princesa a la que todo le sale bien de su color de piel, ¿no? O sea, se siguen reproduciendo este tipo de situaciones que reliegan a los niños a algo que, bueno, es que la infancia es pasajera, al final de cuentas siempre se ve como a los adultos como el final, ¿no? Como a los que gastan, ¿no? Entonces, o sea, qué mejor que darles a los adultos que pueden gastar, como a los adultos ricos, ¿no? Que algo que quieran consumir, pero a los niños los dejamos siempre de lado sin pensar en que estas cosas les afectan demasiado. Y justamente en ese sentido yo también vi un video por ahí en Facebook, quizá algunos ya los vieron, quizá no, pero es sobre como un experimento social en el cual ponen a dos juguetes, un bebé negro y a un bebé blanco, ¿no? Y le preguntan a los niños como de, a ver, ¿cuál te gusta más, no? Y yo creo que de 10 niños, 8 señalaban al blanco, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Hacían preguntas de, ¿quién crees que sea más propenso a que en el futuro robe? Y señalaban la mayor parte al bebé negro, ¿no? Entonces, pues si lo vemos es porque también, o sea, son como cosas que le hemos ido enseñando, ¿no? Que han ido aprendiendo inevitablemente en lo que se les presenta en el cine, ¿no? Porque como bien dice Jimé, o sea, ¿cuántas princesas hay? O cuántos personajes negros hay en los que hacen las cosas y todo les sale bien, ¿no? Estábamos también pensando en otros ejemplos en los cuales,
todos los niños, bueno, no sé, estábamos pensando como en 2 o 3 pelis que ahorita no recuerdo bien el nombre, pero son como niños negros que están en problemas de drogas, en problemas terribles, y que al final del día gente blanca termina casi casi adoptándolos para indicarles cuál es el camino correcto, ¿no? Y en ese sentido también queremos mencionar una película que retrata mucho de esto que estamos mencionando. La serie está en Netflix y se llama Así nos ven. Sí, bueno, como mencionaba Ilse, también tenemos el caso de la serie Así nos ven, que es una miniserie de Netflix que fue estrenada en el 2019. Fue dirigida por Ava DuVernay y bueno, esta serie retrata el caso de los 5 de Central Park y bueno, básicamente es sobre el 19 de abril de 1989 una corredora blanca fue atacada brutalmente en Central Park. Coincide con que hay un grupo de niños afro igual en el parque. Entonces, unos ciclistas y otros transeúntes que estaban en el parque le dicen a la policía que estos niños afro estaban causando disturbios. Entonces, estos niños son apresados. Cabe recalcar que son apresados con uso de fuerza y todos son niños, o sea, no pasaban los 16 años. Entonces comienzan a construir un caso alrededor de estos niños, haciéndolos pasar como los culpables de esta violación. La chica que fue violada se llama Trisha Meili. Y bueno, la policía de Nueva York construye un caso sin pruebas, un caso que básicamente está basado en que estos niños son afro y por lo tanto son culpables. Aquí, como ya mencionábamos anteriormente, se ve una criminalización hacia las personas negras. Y bueno, se podría decir que Trisha Meili, según el estado de Nueva York, en los 90 consigue justicia. Estos 5 niños son apresados. Cabe resaltar que son niños que iban desde los 13 hasta los 16 años. Los niños que eran menores de 16 años son llevados a... Los niños que son menores de 16 años cumplen una condena de 7 años nada más, pero Cory, que es el más grande, el que ya tiene 16, es juzgado como adulto y él sale 14 años después, y esto es gracias a que en el 2002 el verdadero culpable confiesa, y es así que el estado de Nueva York indemniza a estos 5 hombres a los que les destruyó la vida. Los niños que pudieron salir después de 7 años, que ya eran jóvenes en ese momento, claramente no pudieron reconstruir su vida. Los niños que salieron de prisión ya siendo jóvenes de entre 20 y tantos años, les fue muy difícil volver a reconstruir su vida, sobre todo por tener un antecedente de abuso sexual, además de que el caso se hizo súper mediático y fue televisado, y inclusive grandes figuras como Donald Trump, ¿no?, hablaron de este caso diciendo que se tenía que aplicar la justicia y que estos niños tenían que ser castigados y que no podían estar en las calles. Pero ¿qué pasa, no? Tenemos a la víctima blanca, a la que de alguna manera se le da justicia, pero tenemos también a estos 5 niños racializados que son culpados simplemente por su color de piel, por estar en un lugar público a una hora que ni siquiera es tan tarde, pero tan solo por estar ahí son culpables, ¿no? Y aparte tenemos como todo un discurso que justifica que estos niños hayan sido apresados, ¿no? Inclusive la fiscal dice como, bueno, tal vez ellos no lo cometieron, pero logramos sacarlos de las calles antes de que lo cometieran, ¿no? Y también es durante estos años, durante finales de los años 80, donde
comienza a darse, bueno, a crearse esta criminalización hacia el Bronx, ¿no? Que es tan conocido por ser tan inseguro. Sí, y con esto, o sea, a mí me pone a pensar y digo, la víctima obviamente se lamenta lo que le pasó, ¿no? No es como que, o sea, pensemos otra cosa, pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si así fue la justicia, entre comillas justicia, con estos niños negros? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la víctima hubiera sido una mujer negra, ¿no? O sea, realmente yo creo que la policía no se hubiera tomado tantas molestias en una investigación, ¿no? O sea, hubiera culpado, creo que también, ¿no? A niños negros, pero sí me imagino que el proceso hubiera sido diferente porque, pues, se ve claramente que para esas personas la vida de una persona afro tiene muchísimo menos valor. Y pues eso, ¿no? También me recordó a esta película que se llama La Milla Verde o Milagros Inesperados, me parece, que también está inspirada en una historia real, pero es bastante cruda. La verdad es que a mí me parece, pues, algo bien fuerte, ¿no? Es el caso de un niño que se llama George Sidney, y él tiene 14 años al momento de que se encuentran dos cuerpos de unas niñas que tenían 8 y 11 años de edad, me parece, y que se encuentran sus cuerpos sin vida y además con muchas señas de violencia. Las niñas se encuentran con muchas fracturas en sus cuerpos y se dice que estas fracturas se hicieron con una viga que pesaba más o menos 20 kilos. Y George Stinney, me parece que es George Stinney, tiene 14 años de edad para cuando esto pasó, que fue en 1944, y a él lo encuentran culpable solamente porque cuando él estaba con su hermana jugando con una vaca, se acercaron estas dos niñas a preguntarle por flores, o sea, que dónde podían encontrar flores. Y la hermana de George dice que ellos simplemente le dijeron que no sabían y las niñas se fueron. Y esas mínimas palabras, o sea, fueron la condena de este niño, que es la persona más joven en ser condenada a la silla eléctrica en Estados Unidos. Y así es, ¿no? O sea, a él lo asesinaron con la silla eléctrica a la edad de 14 años porque cuando a él lo apresaron no le avisaron a sus padres, no le dieron derecho a tener un abogado, y porque por el mismo hecho de que cuando se lo llevaron preso no le avisaron a sus padres, la policía hizo que él aceptara un crimen que no había cometido. Incluso él, cuando empezaron a buscar a las niñas que primero estuvieron desaparecidas, él se ofrece a buscar a las niñas porque él las había visto pues antes ese día. Y entonces, o sea, no les importó que tuviera 14 años, que incluso se hizo una prueba de que un niño de 14 años no podía levantar una viga tan pesada y además hacer las heridas tan fuertes como las había en el cuerpo de las niñas. Fue condenado aún así, y entonces esto desencadenó como una serie de fuerza, por decirlo así, de la policía de Estados Unidos, en donde decían como, bueno, es que si un niño de 14 años pudo asesinar a dos niñas, porque además le echaron la culpa de que él había intentado violar a estas dos niñas, pero como las niñas no se habían dejado, entonces por eso las asesinó. Entonces como que empezaron a culpabilizar, ¿no?, a muchos niños afro por delitos bastante graves, como es el caso que también nos estaba mencionando Julia hace un rato, y entonces vemos cómo está bien claro, ¿no?, este tipo de racismo que no niego que siga pasando ahora.
Sí, y también en la serie de Así nos ven se ve esta coacción a los niños, ¿no? Porque ellos igual son interrogados y son obligados a firmar cuando no están sus papás presentes, aprovechándose de esto, ¿no? De que son niños, de que pasan horas dentro de un salón de interrogatorios. Sí, en el mismo sentido, a mí también me gustaría como retomar el ejemplo de una novela escrita por Harper Lee que narra la historia, para empezar, la novela se escribe en los años 60, pero centra su historia en Alabama, una comunidad del sur de Estados Unidos, en la cual un hombre negro es condenado por violar a una mujer blanca, ¿no? Entonces se hace todo un juicio alrededor del tema, y aunque todas las pruebas indicaban que este hombre negro no había violado a esta chica, aún así fue condenado porque era más fácil señalarlo y condenarlo que hacerlo con una persona blanca, ¿no? Porque bueno, no quiero spoilerla, entonces espero que la lean. Pero bueno, a lo que vamos es que esta novela se escribe en los años 30. El caso de la Milla Verde o de Milagros Inesperados está contextualizado en los años 40. El de Así nos ven está en los años en los 80, a finales de los 80. En ese sentido, pues, o sea, es inevitable pensar que aún no existen garantías o un sistema judicial que proteja a la gente de color realmente, ¿no? Sino que lo sigue como culpando y señalando solamente por su color de piel, ¿no? Un caso súper reciente es como lo que pasó con George Floyd, que es como súper lamentable, ¿no? Pero en realidad estábamos pensando en que hubo unas protestas alrededor de lo que pasó, y mucha gente que salió a protestar era gente de color, y aún así fue reprimida por las fuerzas policiales de Estados Unidos, ¿no? Mientras que en lo que pasó en el Capitolio, o sea, era muchísima gente blanca protestando, incluso era mucha gente blanca protestando, y realmente no hubo como esta brutalidad, ¿no? Por parte de los policías hacia estas personas, ¿no? O sea, incluso llegaron a tomarlos sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso nos habla de que realmente, o sea, estamos hablando de historias desde los años 30 hasta la actualidad que sigue pasando, ¿no? Creo que igual esto debería hacernos pensar en quiénes son los que hacen cine y desde dónde se hace, ¿no? Porque comenzamos hablando muy animadamente de películas de Disney, ¿no? Que vemos algunas veces ridículas y que tienen discursos racistas, y después llegamos a estas últimas series y películas y una novela donde se hablan de casos reales, ¿no? Y también esto que pasó el año pasado con las protestas de George Floyd y todo lo que reflejó, toda la realidad que todavía se vive en Estados Unidos, ¿no? De que sigue siendo un país profundamente racista. Esto nos debería de cuestionar mucho cuando hacemos este tipo de bromas, ¿no? O cuando realmente nos enojamos porque ponen a una actriz afro donde pensamos que debería de estar una actriz blanca, ¿no? Creo que eso refleja también mucho de lo que ha hecho la industria cultural con nosotros, ¿no? Como de alguna manera la hemos internalizado. Y, o sea, la cosa no es, por ejemplo, ver o no ver ciertas películas, escuchar o no cierta música. O sea, eso es como una decisión personal que debe tener cada quien. Es cuestión de gustos y de intereses. O sea, claro que nosotras no les vamos a decir como de, no, ya no vean Disney o esas cosas, porque pues no. O sea, hay gente a la que le gusta, incluso a mí me gusta, ¿no? Pero la cosa que sí nosotros vemos importante es ser críticos, ¿no? Con lo que consumimos, y entonces hacer todo lo posible porque este tipo de representaciones no se internalicen, ¿no? En nuestra forma de pensar, porque es decir, la industria cultural, como bien lo decía Ilse al principio, la vemos en todos lados, ¿no? En la música, en el cine, incluso en la ropa. O sea, pues sí, prácticamente en todo lo que podemos consumir es parte de la industria cultural. Entonces no es como que no vayamos a ser parte de eso, más bien es que eso no se haga parte de nosotros y de lo que pensamos y de cómo nosotros vamos a construir como nuestras propias ideas sobre cierto tema, sobre cierta situación,
porque creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, no consumir o no, sino el hacer crítico nuestro consumo. Sí, justamente, ¿no? Y como bien mencionan, no se trata de ya no ver Disney, ¿no? Ni mucho menos, pero sí ver, o sea, en dónde estamos poniendo estas discusiones, ¿no? O sea, si realmente importa que exista una persona afro representando a una sirena, ¿no? Bueno, en el caso, ¿no? Pero bueno, bien, volteando a ver un poco más de las situaciones que están pasando, o sea, justo, ¿no? O sea, ver en dónde estamos priorizando este tipo de cuestiones, ¿no? Porque además de todo, hay que entender que, como se menciona, la industria cultural está en todo y hay que ver desde qué perspectiva se está produciendo y se está dirigiendo todas estas películas, ¿no? Porque, o sea, justamente hace poco estaba teniendo una conversación con un amigo y mencionábamos esto, ¿no? Que parte de la industria cultural proviene de mentes privilegiadas, por decirlo así, ¿no? O sea, bueno, en este caso hombres blancos que se han dedicado a hacer y producir el cine, ¿no? O sea, realmente los espacios, o sea, para empezar, ¿no? Para mujeres, los espacios de cine y de dirección apenas se están abriendo, ¿no? Y ya ni hablemos como de otras personas. Entonces, ver desde qué mirada nos están diciendo que debemos ver una película. Sí, amigos, yo creo que, bueno, amigos y amigas, yo creo que los invitamos a reflexionar sobre las películas y las series que consumimos y con qué mensaje nos quedamos, ¿no? Y no seguir perpetuando con estos discursos que caen en lo racial, ¿no? Porque, por decirlo así, muchas veces nos reímos como de, pues, o sea, en el caso de la cinematografía, cuando nos ponen ejemplos sumamente racistas, nos pueden decir que eso es gracioso y podemos reírnos de eso, ¿no? O sea, incluso ya saliendo un poco de la industria del cine, pues podemos ver chistes, memes, lo que ustedes quieran y seguimos riendo de eso, ¿no? Sin poder ver qué es lo que, o sea, cuál es el trasfondo real de eso, ¿no? O sea, ¿por qué está tan mal, como mencionábamos al inicio, vestirnos de Pocahontas o de Mulan o tener como estos discursos de apropiación cultural, ¿no? Porque no son cualquier cosa, o sea, no es como, ay, es que la generación de cristal se enoja porque se pongan un disfraz de Pocahontas. No es el disfraz de Pocahontas, ¿no? Es que la gente indígena sigue siendo racializada. Es que la gente indígena sigue sin tener como todos los derechos, ¿no? O sea, son como muchas cuestiones que no solamente se quedan en un chiste o en cuestiones tan simplistas, ¿no? Es que ¿por qué ustedes se enojan de que la sirenita no pueda ser blanca? O sea, no es eso. Es que no hay espacios para gente afro en la industria cinematográfica. No hay niños ni niñas que se puedan sentir identificadas como con una princesa, ¿no? O sea, son como muchas cuestiones que hay que abordar para poder decir que son temas sensibles y que realmente no hay que tomarlos tan a la ligera, ¿no? Y no solamente son un chiste o cosas similares. Y no seguir permitiendo que la gente que está a nuestro alrededor, o sea, quizá no podemos cambiar el mundo ni mucho menos, ¿no? Pero sí podemos cambiar la visión de las personas que nos rodean y no permitir que sigan haciendo como estos discursos racistas, ¿no? Y pues ya creo que sería todo por mi parte. Sí, amigos, igual no crean que el hecho de que les cambien una actriz les destruye la infancia. Eso no va a pasar, amigos. Eso no es real. No se preocupen. Van a seguir viendo pelis de Disney, me incluyo, ¿no? La sirenita pelirroja, ahí va a estar, amigos. Ahí va a estar su mujer danesa. Pues bueno, nosotras nos despedimos por el día de hoy. Vamos a tener a Ilse todavía por aquí en algunos otros podcasts. Pablo no pudo estar el día de hoy, pero también va a estar más adelante en otros podcasts, igual que Julia, igual que yo. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos y pues nosotras nos despedimos. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Bye. Gracias.